Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hablar de estos temas tan fuertes de pecado no nos gusta, ¿verdad que no? Es algo como cuestionable, vienen a cuestionarme. Es necesario hablar de pecado. Esta semana te hablaremos del pecado venial. Sí, quiere decir que hay diferentes tipos de pecados. Sí, por eso es importante que nos acompañe. Acompáñanos, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabe, nosotras nada podemos hacer. El hombre nada puede hacer sin Dios. Por eso es importante que pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Él que es el santificador de la iglesia, pedimos que nos dé la gracia de ser santo, que nos dé la gracia de aborrecer el pecado y vivir en gracia de Dios. Todo esto lo pedimos en el poderoso y dulce nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo, y pedimos la intercesión de la purísima, la siempre Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con un tema hoy poderoso, seguimos en esta serie de Católico 24/7, y hoy con nuestro tercer tema. Y es importante que te recuerde que hay diferentes tipos de pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de el pecado original, que fue aquel que cometieron nuestros primeros padres. El pecado venial, que es cometer pecados que son pequeños, pero se pueden convertir en pecados mortales. El pecado mortal, que es un apartarme de la caridad y del amor de Dios. El pecado social, que es un pecado que tú apoyas a otra persona que está pecando y tú te conviertes también o caes en pecado. Y los pecados capitales. Hay pecados también que claman. Un ejemplo, el pecado de Caín, que mató a su hermano Abel. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de todo este tipo de pecados. Es importante que tú y yo aprendamos más sobre este tema, que desde que comenzó esta serie te lo he estado diciendo. Este tema nos pone en la puerta para ir al infierno. Hoy yo quiero hablarte sobre el pecado venial. Y quiero compartir contigo desde el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1854 nos dice: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y pecado venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Esto es importantísimo, darnos cuenta
que el pecado mortal y el pecado venial tienen una gran diferencia. El pecado mortal mata la caridad en la vida del hombre. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere, En el numeral 1862 nos dice: se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Esto es importante. Sigue diciendo el numeral 1863. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Impide, escúchame bien, el proceso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. El pecado venial se repara con la gracia de Dios. Sigue diciendo: no priva de la gracia, no nos quita la gracia santificante. De la amistad con Dios, el pecado venial no nos quita la amistad con Dios. De la caridad, no nos mata la caridad, pero la entristece. Ni por tanto de la bienaventuranza eterna. Quiere decir, mis amados, que si tú y yo morimos en pecados veniales, por eso decimos que vamos a un lugar a terminar de pagar, pero no vamos directamente al infierno, o mejor dicho, no vamos al infierno, porque toda alma que va al purgatorio, luego del purgatorio pasa al cielo, El pecado venial es algo que es, aunque es una ofensa leve, cuando se hace continuamente, afecta mucho el alma. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leve, no los consideres poca cosa. Si los tiene por tales, cuando los pesa, tiembla. Cuando lo cuentas, muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. ¡Qué hermoso! ¿Sabe lo que nos está invitando? A que no te crea que porque son pecados veniales hay una mentirita piadosa. Ay, no dejo pasar esto. Ay, no, un chiste feo. Ay, no, esto es un juego. Ay, no, esto es un chisme. Ay, no, yo no estoy chismeando, yo solamente estoy hablando para que oremos. No lo deje pasar, porque gota a gota se llena el vaso. Y aquí dice, gota a gota se llena el río. O sea, poquito a poquito, un grano de arroz llenamos un saco. Quiere decir que no nos descuidemos, Santa, no te descuide. Quiero hablarte de los pecados capitales. Son 7 pecados capitales.
lo mencionamos. Dice, los pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Estos pecados capitales, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que engendran otro vicio. Bueno, la soberbia engendra el vicio de creerme mejor que los demás, de creer que todo lo hago muy bien, que nadie tiene derecho a corregirme. Y muchas veces cuando somos tan soberbios, ni tan siquiera recibimos la corrección de Dios, ni tan siquiera la de Dios. La avaricia nos ayuda a engendrar el vicio de querer amontonar. Nos convertimos en persona completamente egoísta y somos malos administradores. Solamente te estoy mencionando algunos pequeños vicios que engendran estos pecados, que son muchísimos, solamente algunos. La envidia no te deja ver las virtudes en los demás, porque por estar de envidioso siempre está viendo defecto en los demás, cuando el que realmente tiene el gran defecto eres tú y soy yo. Cuando envidiamos, tampoco nosotros crecemos, porque estamos tan pendientes de lo que hacen los demás, de lo que tienen los demás, que no valoramos lo que Dios nos da a nosotros. Caemos en el vicio de ser mala persona, mal agradecida. Sí, mal agradecida. Sí, no agradecemos a Dios por lo que tenemos, porque estamos siempre pendientes de lo que tienen los demás. La ira. La ira engendra mucho otro vicio. Una persona que tiene ira es una persona que se le dificulta la comunicación entre otra persona. Se le dificulta aceptar la corrección. Se le dificulta perdonar. Una persona que tiene ira es una persona que tiene el vicio de pelearse con todo el mundo. La lujuria. Uy, Dios, la lujuria. Vemos que la lujuria engendra mucho otro vicio. Por lujuria está todo este vicio de la pediatría, de la homosexualidad, el lesbianismo. Por la lujuria ofendemos tanto a Dios que nos olvidamos de Dios y caemos en relaciones enfermizas. Por la lujuria herimos a los demás. No me importa estar con el esposo de aquella mujer, a mí no me importa. Yo voy a dar la rienda suelta a este pecado capital de la lujuria y voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Todos estos pecados matan con la caridad. Matan, la caridad, el amor. La gula. La gula te vuelve una persona que no comparte con los demás, porque todo lo quiere para ti. Todo lo quiere para ti. Cuando tú eres una persona que tiene este pecado capital de la gula, cae en el vicio de enfermarte porque no te cuida, comes sin control, cae en el vicio de comer comida chatarra, cae en el vicio de no ver la necesidad en los pobres, porque tiene tanto deseo de tú llenarte, no solamente de comida. La gula puede ser de muchas otras cosas, que no piensa en lo demás y no ve la necesidad en los demás. Y por último, la pereza. La pereza. ¿Cuántas personas pierden el cielo por la pereza? ¿Cuántas personas por pereza pierden su trabajo? Por pereza se van de los ministerios, de los círculos de oración. Por pereza tú no haces comunidad, porque tú no quieres hacer nada. Lo que quieres es estar obligado. Y entonces te se hace difícil
compartir en una comunidad, estar en un ministerio, estar en un movimiento. Incluso una persona perezosa no puede ser una persona, un misionero, no puede ser una persona perezosa, no puede ser un consagrado, porque la vida consagrada requiere de sacrificio, de mucha oración, de mucha abstinencia. Y una persona perezosa ni tan siquiera tiene tiempo para orar, ni deseo, no tiene deseo de ayunar, no tiene deseo de hacer el bien. Estos 7 pecados capitales, tú y yo que somos católicos 24/7, tenemos que echarlo a la basura. Tenemos que luchar, mis amados. Todos los pecados son malos. Sabemos que los veniales tienen solución. Y uno tiene que luchar. No te acomode a ningún pecado venial. Pero cuando hablamos ya de pecados mortales y de pecados capitales, estamos hablando de cosas grandes. Quiero dar un puntito nada más, porque más adelante vamos a hablar un poquito más del pecado social. Católico 24/7. Tú haces tu pecado público. Las redes sociales son una de las formas más fáciles de hacer el pecado público. Un pecado que ya no es tuyo, sino que ya todo el mundo lo conoce, porque tú subes todas tus acciones a las redes sociales. Un católico 24/7, lo voy a repetir, cuida lo que sube a las redes sociales, porque recuerda que dice la palabra de Dios que pobre de aquellos que hacen caer a uno de sus pequeños. Y muchas veces viendo fotos, viendo actitudes, viendo videitos desordenados, hacemos pecar a otras personas. Quiero invitarte a que te vaya al Catecismo de la Iglesia Católica. Si tiene esta edición o si tiene el otro blanco que es un poco más pequeño, yo quiero que te vayas y que por favor vaya a estos numerales. Son muchísimos. Yo no pude compartir contigo ni tan siquiera la mitad. Pero mira, puede comenzar, es el artículo 8 y comienza en el numeral 1846 y termina en el numeral 1876. 1846, 1876. Hay 30 numerales hablándonos de los diferentes tipos de pecados. Es importante que lo estudie porque en una enseñanza de 15 minutos es poco lo que podemos abarcar. Pero ¿qué tratamos de hacer? De darte un aperitivo y que te quede con el deseo de seguir comiendo más. Por eso te invitamos que vaya al Catecismo de la Iglesia Católica y aprenda un poquito más sobre el pecado, que es muerte, es ausencia de la caridad, es apartarnos del amor de Dios y es ponernos en la puerta del infierno. Seguimos en esta serie de Católico 24/7. Todavía falta y ahora viene lo mejor. Bendito sea Dios, porque después de descubrir toda esta cosa que afean el alma, entonces vamos a conocer aquellas que embellecen el alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria al Dios de nuestro Padre, a un Dios que nos amó y que nos ama con amor eterno, a un Dios que nos llama a la santidad, a la caridad, al amor, un Dios que nunca se cansa de llamarnos y que quiere que tú y yo vivamos en santidad. Demos gloria a ese Dios. Pidámosle a ese Dios que nos alcance la gracia de aborrecer el mal y tener pasión por el bien.
Gloria a ti, mi Dios. Gracias, amado Señor. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca darte las gracias por tus oraciones. Darte las gracias por ver estos videos. Darte las gracias por compartirlo. De verdad, gracias. Tú no sabes cuánto te lo agradezco. Oramos por ti. Todos los días oramos por ti. De una manera especial quiero compartir que nosotros ayunamos todos los lunes por tu canal de parte de Jesús y por cada persona que recibe estas enseñanzas. Así que si te quieres unir con nosotras a orar todos los lunes estamos en ayuno y oración. Pedimos a San Miguel que nos ayude a orar por los demás. Comparte este video, sí, comparte esta serie. Recuerda, a quien se la comparta, compártesela completa, porque una serie va con seguimiento. Y dile que la escuche. Esta serie nos quita de la puerta del infierno y nos pone en la puerta del cielo si hacemos lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Bendito sea Dios. Suscríbete si todavía no lo ha hecho. Dale like si te gusta esta serie. Recuerda, tenemos página en Facebook. Síguenos y dale like. Te amo mucho, pero el Señor te ama más. Me encomiendo a tus oraciones. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.